¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Los saludamos con muchísimo gusto. Soy su amigo Rafa Herrera y espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en esta edición de viernes. Es viernes y el cuerpecito lo sabe. Se va a poner sabroso el programa. Hoy tenemos al doctor Lira, donde vamos a hablar de varios temas y por ahí se va a poner bueno. Se va a poner bueno de lo que vamos a hablar. A invitarlas a todas y a todos que nos ayuden con ese poderoso like, que nos ayuden a compartir en sus redes sociales y muy importante, que se sigan suscribiendo a este canal de Achequeca. Ya casi llegamos a los 20,000, ya nos falta poquito. Ahí vamos, vamos por los primeros 20,000 y próximamente a los 100,000. Mi estimado doctor Lira, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y como siempre, gracias por estar aquí con toda la familia achequequiana. Muy buenas noches. Hombre, al contrario, gracias. Buenas noches, Quique, Rafa, todo el público y la audiencia que nos escuchan vivo y que nos escucharán en el streaming porque queda ahí grabado de HQK, Noti Ráfaga y también Cafeína Activa. Recuerden que somos una comunidad ya de muchas personas y sigamos creciendo. Como dicen bien ustedes, denle campanita a ese like para que sigamos creciendo. Y como siempre es un placer estar con ustedes. Nos ausentamos un poquito porque tenemos mucho trabajo, tanto el personal como el de parte del partido, de parte de la campaña, pero aquí estamos para platicar un rato con ustedes sobre temas de actualidad, sobre todo temas de salud que me tocan a mí. Sin querer ando sacando aquí a Quique. Mi estimado Quique, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Mi estimado Rafa, mi estimado Doc, déjenme rápidamente porque creo que me veo más turbio, me veo igual de gacho, perfecto, ya la armamos, no hay ningún problema. Agradecerle siempre, Doc Lira, por estar aquí con nosotros, agradecerle, en verdad, por ser parte del equipo de Achequeca, por apoyarnos cada 15 días en tener toda esta información en lo que es la parte de la sección de salud, más el tema de hoy, que no tiene desperdicio por el golpeteo que están haciendo y que en la semana usted, y no solamente desde esta semana, desde los debates usted ha estado desmintiendo cada una de las tonterías que ha intentado decir la señora Gálvez y dando una explicación en donde me doy cuenta que de repente a la fachiza le arde un poco cuando los deja sin argumentos, que es normal, no pasa nada. Le mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo, no se vaya a perder, por favor, tóquele ahorita al vecino que está viendo Exatlón, que está viendo esas jaladas, que está viendo a Ciro, póngale un chingadazo y tráigaselo para acá, porque va a hablar el Doc Lira y lo que va a informar ahorita le va a servir para que vea cómo está mintiendo la oposición, para que vean cómo está mintiendo sobre esta situación que es la salud, y por eso tenemos a un tipazo, a un expertazo de primerísimo nivel como el Doc Lira. A toda la gente que nos está viendo, pedirle de la manera más atenta que nos eche la mano con ese poderoso like, ayúdenos a compartir, porque eso nos permite que esto se siga diseminando y la información que traemos el día de hoy no tiene desperdicio, es nueva, bienvenido, bienvenida, pedirle nada más de la manera más atenta, 3 pasos sencillos, rápidos, con los que usted puede estar en contacto con nosotros. Paso número 1, darle clic donde dice suscribirse, le cambia la palabra suscrito, dele clic nuevamente, ese es el paso 2, el tercero, ya casi terminamos, que es donde dice todas y tiene la campanita rellena, listo, ya estamos conectados para que usted no se pierda cada viernes lo que dice el Doc Lira, para que no se pierda la mesa contemporánea, para que no se pierda cada una de las mesas que hay aquí en esto que es Achequeca. Doc Lira, le agradezco mucho, como siempre, un abrazo fraterno, gracias mi estimado Rafa, vamos a darle, y a darle átomos, y a darle átomos, aunque haya gente que ahorita que está el Doc Lira, lo decíamos ayer, luego nos dicen que tienen ovarios de toronja. Vaya inmediatamente al médico, porque eso es un ovario poliquístico y eso es una bronca muy grande. Adelante, Rafa, con todo. Ay, estimado Quique, como siempre, a darle con todo. Y pues, doctor Lira, hoy nos va a platicar sobre el informe independiente de lo que es y lo que se vivió en la pandemia, el COVID-19 en México. Una disculpa que está pasando aquí una ambulancia y se escucha de fondo. Pues muy interesante, doctor, porque pues siguen con esta guerra sucia, siguen con la infodemia, siguen con las fake news, siguen tergiversando el tema de cómo el gobierno, según los de la oposición, todo estuvo mal en la pandemia del COVID-19. Platíquenos, doctor Lira, qué bueno que está con nosotros para que nos informe, y pues a toda la gente, ya saben, compartan la transmisión para que más gente se informe del experto doctor Lira. Adelante, doctor. Sí, gracias sobre todo por la deferencia que hacen hacia mi persona. Sí, hemos estado defendiendo mucho en estas últimas semanas los logros que ha tenido este gobierno en materia de salud, porque como
bien dices, no es que estemos en la calle, hay muchas áreas de oportunidad, como se dice eufemísticamente en el servicio público, o sea, muchas áreas de mejora, pero vamos avanzando, no es que estemos retrocediendo. Eso es lo que les duele mucho a los fachos de la derecha, de que pues vamos ganando en el discurso, y sobre todo en el discurso con hechos y con datos contundentes, como lo pudimos haber hecho, y cosa que te agradezco que nos diste también espacio en Notirráfaga para que difundiéramos el debate que tuve en Canal 11, pues con la secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde pues como vimos, pues parece que van a la misma escuela, Lili Telles, pues no va a decir nombres, ya los conocen ustedes, que no les gusta debatir, más bien les gusta pelear y ser rijosos. Eso no es un debate democrático, hay que debatir las ideas. No es que tengamos la verdad absoluta, siempre lo he dicho, pero contrastemos las ideas y que sea el público informado con un pensamiento crítico el que decida, y sobre todo decida este 2 de junio por la opción que más le convenga, que por supuesto va a ser la opción de la doctora Claudia Sheinbaum, porque es la que tiene la mejor propuesta. Ya vimos que la candidata de la oposición pues trae puras ocurrencias, y pues bueno, hasta cosas muy lamentables, digo yo, como darle un chicle a su asistente en la mano. Imagínate las bacterias que llevan ahí, bueno, no quiero ni imaginarme. Pero bueno, vayamos a lo que nos trajo, que es básicamente hablar de esta comisión independiente, digo yo, y lo entrecomillo, porque son independientes, pues ¿de quién? Más bien son dependientes, como vamos a ver, de una fuerza política. Y qué bueno, como dice el presidente, fuera máscaras, qué bueno que digan que eso, pero lo que no se vale, como vamos a ver en estos minutos que vamos a compartir con la audiencia, de que estén haciendo apología de la muerte para tratar de ganar algunos cuantos votitos, ¿no? Ya veo que se cortó ahí y que no sé, déjame ver aquí. Quitar esto, ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Recientemente, hace un par de días, en la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México sacudía su informe oficial. Casualmente, sacaron un informe preliminar antes del debate. ¿Casualidad o ataque político? Como vamos a ver, lo vamos a discernir desde el punto de vista académico-científico para llegar a la conclusión que vamos a tener al término de esta pequeña presentación que, como siempre, les comparto. Aquí quiero hacer énfasis en que el documento, ellos y los medios que han salido a los voceros de esta comisión, dicen que son una comisión independiente de cualquier fuerza política o partidista. ¿Esto será cierto? Vayamos a lo siguiente. Primero, vayamos al fondo. ¿Quiénes son las personas que conforman esta comisión? Recordemos que muchos de los que estamos aquí tenemos un pensamiento crítico y no nos vamos con la primera finta. A ver, vayamos a las fuentes. ¿Quiénes son los autores? Aquí lo tienen ustedes. Son 17 personajes, de los cuales solamente 3 son médicos. Uno solo es epidemiólogo, que es Jaime Sepúlveda, que digamos que pueda tener un poco más de conocimiento de esto de la pandemia, la salud pública. Otro de los médicos es el conocidísimo por todos y ampliamente identificado con la derecha, que es el doctor Julio Fren, quien es médico, tiene una maestría y un doctorado en sociología y una maestría en salud pública, pero no es epidemiólogo, es médico. Y otro médico que también está ahí, que es el decano de la Universidad de Emory, que es el doctor Carlos de Río, que es un médico internista. De los demás, pues ninguno es médico. Entonces no entiendo yo cómo un informe que tratan de vestirlo como científico está dado, por ejemplo, por Claudia Agostini, que es una historiadora, o Sergio Aguayo, que ya lo identificamos muy bien, que es un internacionalista, o no se diga Julia Carabias, la conocemos muy bien, que estuvo de secretaria de Medio Ambiente. Tenemos hasta un exministro de la Corte, que es José Ramón Cosío, y muy identificado y golpeador del presidente y de la Cuarta Transformación. Tenemos a una ejecutiva de un banco neoliberal, que es Amanda Glassman, que es la presidenta ejecutiva del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Eduardo González Pierre, muy identificado con Funsalud y con toda la parte de la derecha de salud. Tenemos ahí, voy a dejarme ese nombre al final, que es Antonio Lascano, porque es la parte de la final de la presentación. Pues tenemos a Marilena Medina Mora, de la Facultad de Psicología, una psicóloga, Silvia Ismael, que es otra socióloga. Entonces, digamos que el grupo es altamente plural, pero desde un punto de vista de pluralidad que deja mucho que desear, para que digamos que las conclusiones que ellos presentan en su informe es una conclusión de un informe o un documento, un paper científico.
más bien es un documento electorero, y lo digo con esas palabras, electorero, porque ni siquiera es un documento electoral que puede debatirse en las elecciones. Electorero hace referencia a que hace apología de algo, sobre todo la vida y la salud de los mexicanos y de los que desafortunadamente perdieron la vida durante la pandemia, para hacer una campaña política disfrazada de ciencia o pseudociencia, como digo yo. Pero vayamos a las conclusiones. El documento es muy amplio. Si quieren leerlo, háganlo. Son únicamente como una lectura general. No vale mucho la pena porque no es un documento científico. De las conclusiones que yo recojo de este documento, básicamente son estas tres. Ellos concluyen, estos pseudocientíficos, que 4 de cada 10 muertes que se dieron durante el COVID fueron por fallas en la gestión del gobierno y que se pudieron haber evitado. Para llegar a una conclusión de esta naturaleza, las personas o los que estamos en contacto con la ciencia y con la investigación clínico-médica, se tiene que hacer un análisis muy, muy riguroso para llegar a una conclusión como esta. Ellos también dicen que se perdieron 4 años de esperanza de vida y que se hizo un mal manejo de la vacunación. Ellos sustentan sus conclusiones en supuestamente una metodología, repito, medio científica, que no pasa el rigor ni siquiera de el primer año de medicina cuando damos investigación clínica en cualquier facultad de medicina. ¿Y por qué digo esto? Porque para nosotros hacer una conclusión de esta naturaleza tenemos que hacer toda una metodología científica, que no la voy a hacer ahorita, pero bueno. Pero casualmente ustedes recordarán que cuando estuvimos en los picos más grandes de la pandemia, unos autores, incluido el doctor Julio Frenk, que ahora repite en esta comisión, casi de la verdad, sacaron un libro que se llamó La gestión de la pandemia en México. Recuerdo bien que salió en el 2020, donde ellos aseguraban categóricamente que acababan con la pandemia en 8 semanas, pero eso sí, endeudándonos con 20,000 millones de pesos, cosa que no sucedió. No nos endeudamos y sobre todo sacamos la pandemia como la teníamos que haber sacado. Y casualmente las conclusiones de ese libro son muy parecidas a las conclusiones que sacan en este informe. Las conclusiones del libro dicen que hubo una falta de coordinación a nivel nacional, que no había datos suficientes, que el sistema jurídico estaba muy endeble, que el Consejo de Salubridad no tomaba su papel y que la política económica más efectiva era endeudar al país. Y eso lo sacan también como conclusión en este paper. Entonces, digamos que las conclusiones eran más que obvias que las iban a sacar así, no había que esperarnos tanto tiempo. El tema es que lo sacan en tiempos electorales, que es lo que no se vale. ¿Y por qué digo yo esto? Porque los que estamos de manera muy rápida, sin entrar en muchos temas de aquí académicos de ciencia, cuando alguien va a hacer un artículo científico, se basa en una hipótesis, digamos, puede ser una hipótesis que hay que refutar para ver si es cierta o es falsa. La hipótesis que se puede identificar muy bien en el informe que sacan estos personajes dice, como pregunta, porque así se maneja una hipótesis, los malos resultados se explican solamente por las condiciones estructurales, quiere decir infraestructura, hospitales, etcétera, que ya existían en el país, o también por las decisiones de política, liderazgo, rigor y seriedad de quienes conducen la respuesta a la crisis. De entrada, yo si estuviera revisando esto con una tesis de algún alumno, la reprobaba y la tiraba a la basura. No puedes tú manejar una hipótesis ya con un resultado, porque ellos ya de entrada dicen que los malos resultados, o sea, ya su hipótesis de trabajo para hacer este documento están completamente sesgados porque ya dice que hubo malos resultados. Pues no puedes hacer eso, tú pones los resultados, se explican por esto, por lo otro, y se hace una serie de metodologías para ver la causa y el efecto. A ver, esta causa tuvo este efecto y se hace una serie de análisis estadísticos, estadística de regresión, estadística inferencial y no solamente datos descriptivos. Y cuando vamos al análisis de los documentos que ellos utilizan para llegar a sus conclusiones, realmente son unos irrisorios. Por ejemplo, toman publicaciones que se hicieron algunos periodistas en otros países donde critican, por ejemplo, Brasil, Rusia, Estados Unidos, que critican a los gobiernos en ese momento de Bolsonaro o de Trump para decir que por las actitudes que tomaban esos gobiernos y por supuesto la actitud del presidente y del equipo de salud, que se llegó a esa conclusión. Pues eso no es ciencia, eso es únicamente tratar de legitimar un documento con base en adjetivos. Y la ciencia con adjetivos no es ciencia, es pseudociencia, para legitimar un documento y hacerlo ver como científico cuando realmente no lo es. Entonces, de entrada, si vemos su hipótesis es completamente tachable y sobre eso quieren trabajar,
con datos únicamente descriptivos, números, pero sin hacer un análisis serio como lo hacen los investigadores de a de veras, pues entonces de entrada pues le damos un documento el justo lugar que tiene, que es prácticamente un panfleto electorero. Lo que sí es ciencia, por ejemplo, es esto que yo les presento, que se hizo un estudio que se publicó en la revista prestigiosa Lancet de apenas hace un mes, que pueden ver la referencia, las dejo ahí, en lo cual se analizó un grupo de investigadores multinacional que estuvo liderado por el Instituto Nacional de Salud Pública en México, por el Imperial College London de Gran Bretaña, por la Universidad de Liverpool y una universidad, la UMEA de Suecia. Estos autores hicieron de manera científica, tratando de buscar en México qué pasó durante la pandemia y a qué se le puede atribuir el número de muertes que tuvimos por la pandemia. Y después de un análisis muy riguroso científico para que le hayan dado cabida en Lancet, no le dan a cualquier revista cuando es un trabajo de investigación, concluyeron lo que dice ahí, que 5 de cada 10 muertes por COVID fueron debidas a condiciones preexistentes de obesidad y sobrepeso. ¿Qué quiere decir? Incluso estos autores hacen una regresión estadística que si hubiéramos tenido los niveles de obesidad y sobrepeso de apenas el año 2012, solamente hubiéramos tenido un 12% de exceso de mortalidad y no la mortalidad que tuvimos. Entonces, en ningún momento ellos hacen alusión de que fue por causa del gobierno, fue por causa del mal manejo, porque al final de cuentas eso no es ciencia. Esto sí es ciencia, por eso es que esta referencia las pongo. Y casualmente hay una metodología que utilizan en su libro, en su informe, dicen los autores que revisaron toda la investigación científica y los papers que se encontraban hasta marzo del 2024, cosa más que falsa porque este documento es de febrero y por supuesto como no les convenía, utilizan los propios documentos que publicó Julio Fren, González Pierre, etcétera, para tratar de validar sus resultados. Entonces hay una gran diferencia en lo que sí es un documento científico a lo que es un panfleto, digo yo, electorero. Y entonces, aquí viene el meollo del asunto para todo el auditorio. Julio, está en la página 11, lo pueden encontrar en el informe si lo bajan. Claramente, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Claramente dicen ahí los autores, dice, Julio Fren y Sergio Aguayo aportaron las ideas sobre la orientación del contenido del informe. Y claramente no fue una orientación científica, fue una orientación política. Ellos mismos lo están diciendo ahí en su documento. Y entonces, si no fue un documento científico y fue un documento orientado de manera política, ¿cómo lo podemos descubrir? De la siguiente manera. Muy sencillo. Sale la vocería a los medios tradicionales y eso es una joya y una perla, como dice mi amigo Quique, imperdible. El investigador, que le voy a dejar el nombre de investigador científico académico, Antonio Lascano, que es un investigador biólogo que tiene un doctorado en origen de la vida, se especializa mucho en ver la evolución de las especies, sale a decir con López Dóriga... En evolución temprana. Esa cosa, en evolución temprana, ¿no? Gracias, Quique. Sale a decir en muchos medios, y aquí con López Dóriga sale a decir, aparte de que pues, hubo muchos muertos, de echarle grilla al gobierno, de echarle grilla al tema de la Ciudad de México, que fue la que más muertes tuvo, hizo mención a la doctora Claudia Sheinbaum, bla, 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 y diciendo que pues por culpa del gobierno y su mal manejo se murió tanta gente, 300,000 que no deben de haber muerto. Y termina su comentario muy graciosamente diciendo, pero por eso, una forma de ejercer la justicia es en las urnas. O sea, no se vale que una persona que se dice científico haga apología de las muertes que hubo durante la pandemia y, como hemos dicho, desde la comodidad de su escritorio y desde la comodidad de un medio de comunicación que maneja mucha mala información, como es este noticiario de López Dóriga y otros, por supuesto, venga a hacer apología de las personas que desafortunadamente perdieron la vida echándole la culpa al gobierno y al final decir, pero hay una justicia casi divina, ejerzámoslas en las urnas. Entonces, el medio del asunto, el documento está dirigido para, al final de cuentas, ser un golpeteo político y no ser un documento científico. ¿Y eso por qué lo podemos comprobar? Porque efectivamente aquí lo pueden ver ustedes a uno de los voceros de esta supuesta pseudo comisión independiente, muy alegremente platicando ahí en los encuentros de la candidata Claudia Sheinbaum, y obviamente denostando todo lo que se hizo por el gobierno en el tema de la salud, denostando a la doctora Claudia Sheinbaum, diciéndole que él no la considera una científica, sobre todo dándole toda la cargada, por supuesto,
a favor de un partido político. Eso, queridos compañeros y querida audiencia, no se vale. No se puede lucrar con algo tan sagrado como es la salud de los mexicanos y con algo tan grave que sufrimos en México y en el mundo como fue una pandemia de dimensiones desconocidas que sí tuvo una mortalidad muy amplia y México tuvo una mortalidad amplia con fines electoreros. Eso, a final de cuentas, es deleznable, es reprobable, como algún día tú lo dijiste aquí, que es hasta necrofílico, eso de tratar de levantar unos puntos o tratar de salir a los medios, a tratar de incidir en la parte emocional de las personas que tuvieron esta parte trágica durante los 3 años que duró la pandemia, con aras de favorecer a una corriente política. Yo creo que eso no se hace. Eso habla mal de las personas, habla mal de los científicos y sobre todo rebaja una trayectoria que pudo haber tenido este y otros personajes de los que hemos hablado a lo que es la nulidad como personas y la credibilidad se va a los suelos. Entonces, como pueden ustedes ver de manera así rápida que les he hecho este análisis de este libro que es muy amplio, tiene muchas cosas que podemos ir platicando ya sin apoyo de las diapositivas. No es un documento científico, es un informe electorero, y repito, electorero, que no es lo mismo que electoral, que hace apología de los muertos de la pandemia, que hace apología de las personas que tuvieron esta mala fortuna de haber perdido un familiar, con ganas de hacer la parte emotiva y decir, como es el eslogan de este grupo político, de que tengamos miedo, ¿no? Que perdamos el miedo. Es apología del miedo y eso, a final de cuentas, yo creo que no se puede hacer. Y quiero terminar esta parte de mi comentario con esto que es completamente muy gráfico. En México, hasta el abril 13 de este año, se han reconocido más de 7.700.000 personas que tuvieron o tuvimos el contagio con el virus. Las muertes reconocidas son más de 300.000. Digamos que las muertes o exceso de mortalidad, asumiendo sin conceder, son 800.000. Pero lo que no dice la derecha es que casi 7 millones de mexicanos pasaron por los hospitales públicos, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud en su momento, sin ningún cobro, independientemente que tuvieran o no tuvieran seguridad social, se atendió y salvamos más de 6 millones de vidas. Eso es lo que le cuesta a la derecha y le cuesta trabajo reconocer que pese al sistema de salud tan desmantelado que encontramos, con falta de infraestructura, más de 300 hospitales abandonados, una fuerza de trabajo muy menguada en médicos, enfermeras, porque no se contrataban, con insuficiencia de materiales, sacamos con lo mejor que teníamos. Esta foto es una foto real y estoy ahí frente a un hospital con mi equipo de trabajo, así como estuve en cientos de hospitales en toda la República, trabajando, ver qué les hace falta, equipos de protección, medicamentos para los pacientes, reconvirtiendo camas hospitalarias. He de decirles al auditorio que al menos en el Seguro Social nos tocó reconvertir 20,000 camas hospitalarias en la parte más aguda de la pandemia. ¿Qué es esto? Quitamos camas para atender enfermedades generales, llámese diabetes, hipertensión, infartados, fracturados, para convertirlos a camas para atender pacientes de COVID, siguiendo la premisa que nos marcó el presidente de que ningún mexicano se quedara sin una cama hospitalaria, sin un ventilador y sin la atención de personal de salud. Y eso me encargué yo de hacerlo y no lo hice desde la comodidad del escritorio como ahora lo pretenden tratar de venir a hacer estos 17 pseudo investigadores, sino estuve al día ahí con mi gente, viendo a los pacientes, viendo qué necesitaban, y por eso a mí me insulta que ahora vengan a decir, dentro de otras de sus conclusiones, que el 95% de las personas que murieron en los hospitales murieron solas. Eso realmente se me hace completamente una irresponsabilidad. Quiere decir que 9 o casi 10 personas morían solas en el hospital, o sea que no había médicos que estuviéramos ahí. Cuando yo en persona con mi equipo terminábamos nuestras labores como funcionarios públicos 9, 10 de la noche, nos trasladábamos a los hospitales para apoyar a la gente porque no teníamos fuerza de trabajo suficiente. Y cómo me vengan a decir que 95% de las personas en los hospitales del IMSS murieron solos, eso a mí se me hace una completa irresponsabilidad y lo voy a seguir repitiendo en este y en todos los programas que nos den la oportunidad de que no se vale lo que están haciendo con fines meramente electoreros. Con eso termino mi participación y vamos a darle a los comentarios que tengan tanto ustedes como nuestro público que amablemente nos está aquí viendo y comentando por el chat. Totalmente, mi estimado doctor Lira, muy importante lo que menciona en este resumen. Creo que es muy importante resaltar que la oposición
se dedica a la necropolítica. Déjeme contestar porque ha estado muy insistente en el chat una usuaria que se llama Lupixia Cortés. Dice, yo quiero preguntar por qué no me quieren dar las vacunas para mi bebé, la varicela, la hepatitis. Ah, porque no tengo guardería. Y más adelante dice por acá, en otro comentario, usted dijo que las vacunas, hablando de usted, doctor Lira, que las vacunas no se deben negar, pero no tengo una para mi bebé de 1 año, ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en el sector salud, nadie me puede proporcionar la vacuna de la hepatitis y la varicela. Y dice, y un doctor me las vende en 2,000 pesos cada vacuna. Esto es lo que dice Lupixa, que por acá me puede informar dónde puedo ir para que me la apliquen para mi bebé la vacuna de la varicela y la hepatitis. Pues que responde a esta pregunta porque la vi muy insistente, mi estimado doctor Lira. Adelante. Sí, Lupixa, efectivamente, pues, no sé por qué no se la quieren dar. En teoría no deberían de negársela porque el sistema de vacunación es universal. Independientemente de que se tenga o no seguridad social, la cantidad de vacunación es para todos y donde acuda se la deben de dar. Puede ser un problema de logística que no haya ahorita vacuna, que se haya acabado, no lo sé. Recordemos que acabamos de pasar la Jornada Nacional de Vacunación, probablemente se haya acabado, no tengo el dato preciso, pero yo sí me comprometo a apoyarla. Si usted me sigue en mis redes sociales, mándeme un inbox en Twitter o en X, donde la han negado y yo con mucho gusto, el lunes, porque mañana pues, es sábado, fin de semana, me pongo en contacto con alguno de los compañeros que están en el sector salud activos y le buscamos a dónde está la vacuna para su niña, siempre y cuando, por supuesto, haya disponibilidad. Pero repito, y que quede claro, no es que se niegue la vacuna, no se puede negar. Puede ser que no haya, se haya acabado, no lo sé, no tengo el dato preciso, pero si usted me manda un mensaje privado, yo con mucho gusto ahí le contesto y le busco alguna solución, sobre todo para su pequeñita que la necesita, ¿no? Gracias, mi estimado doctor Lira. Quique, aquí les comparto las redes sociales del doctor Lira en X para que lo puedan buscar, lo sigan y lo puedan contactar directamente para que lo puedan seguir al doctor Lira. Ahí vienen los enlaces también para que lo puedan seguir en Facebook. Y pues bueno, mi estimado Quique, ahora voy contigo para que si le quieres hacer una pregunta y para que se ponga sabrosa la charla con el doctor Lira. Adelante, Quique. Fíjate que me gustaría también, ahorita que comentaba el doc Lira sobre esto del grupo, aportar un poquito más en esta situación. El primer grupo que se tuvo durante la pandemia, donde Salomón Chertorivsky, todos estos personajes que según fueron secretarios de salud y que nunca fungieron como tal, pero dicen que lo fueron, es un panfleto que te servía para limpiar perfectamente las heces de tu animal sin ningún problema, porque estaba basado en recortes, como bien lo decía el doc Lira, que han hecho estos personajes, y también en recortes de crónica. No había ninguna referencia a algún contenido serio, científico, y eso es una de las cosas que más molestan de esos personajes. Fue tan usado que hay que recordar que hasta la OMS no se rió de ellos porque tenía cosas más importantes que hacer en ese momento. Con lo que están sacando ahorita, híjole, voy a tocar 3 personajes que estaban ahí, que es muy importante. Es Julia Carabias. Julia Carabias es una persona que se metió en esto, y con todo respeto, si es bióloga, tiene cierto conocimiento, eso nunca se lo vamos a negar. Lo que yo pongo en situaciones, ¿por qué tiene que ser ella una experta y por qué no trajeron a gente dedicada en inmunología, de biomédica básica, de otros campos que podrían hacer apoyo? ¿A qué me refiero? Había visto este grupo y me comentaron sobre estas personas. Me dijeron, don Antonio Lascano. Bueno, Antonio Lascano no quiere decir que no sea una vaca sagrada dedicada a golpetear para la derecha. Y no lo digo yo, ustedes lo pueden ver, el trabajo que ha tenido este personaje, y es una vaca sagrada, estilo Guillermo Sheridan, y esos personajes que están en filológicas o que tienen cooptada la facultad de economía o que tienen cooptada la facultad de derecho, ciertos personajes. Es la misma situación con Antonio Lascano.
De ahí, y su trabajo de teoría evolutiva temprana no lo llevaba a hablar de estos temas. Después, la señora Carabias se ha dedicado únicamente a situaciones del medio ambiente. ¿Por qué tiene que estar ella ahí? Y aparte, con todo respeto, da sus cursos y es curso de progre buena ondita, de esas personas que le han hecho un daño terrible a la UNAM. La señora tiene un conocimiento, pero es en esa área, no en esto. En esto se requiere gente que, curiosamente, gente mucho más especializada, no quiso trabajar con ellos. ¿Por qué será? Porque no se iban a quemar, ¿vale? No se iban a quemar a decir esta gama de estupideces que intentaron poner. Y como bien lo dice el doctor Lira, que Julio Frenk y que ahora Sergio Aguayo son los que pongan la directriz y pongan el marco de cómo tenía que guiarse esto, perdón, se me hace buena ondita todo este show desde el aspecto en que quieren tratar de poner a todas las áreas para llamar lo que fue un estudio universal. Y ahí carece también de rigor científico, no por menospreciar a otras áreas, sino porque si lo ibas a hacer de esa manera, hay pocos, en verdad, exponentes que pusieron ahí que pudieran tener, por no decir nulos, que pudieran tener más comentarios al respecto. Y me llama mucho la atención porque alguien me había dicho, pero está la química farmacéutica. Ajá, ¿a qué se dedica ella? No se dedica a esto estudio de investigación, tuvo su medalla de oro, su medalla de bronce y está en el patronato de la Facultad de Química, pero no se dedica a esto, se dedica a todo el trabajo de llevar la ciencia a jóvenes y está bien, ya podríamos platicar del trabajo que tiene la química al respecto, pero no es una persona especializada o llevada a estos detalles. Yo me pregunto, ¿alguien habló con los diferentes departamentos de farmacología que se tienen en las facultades de medicina o en los otros campus de la Universidad Nacional? ¿Alguien habló con las áreas especializadas de investigación de inmunología que se tienen en la Universidad Nacional, tanto en medicina, en química o en biomédica básica? No hay ningún personaje de ellos en investigación. Y técnicamente, salvo Antonio Lascano, todos los demás carecen de hacer un artículo científico de este estilo. Y digo salvo Antonio Lascano porque los demás trabajan en situaciones buena ondita y Antonio Lascano, híjole, eso lo voy a decir yo y asumo el riesgo de lo que digo, pues no ha sido nada más que un personaje de escritorio ya últimamente que está estado en golpeteo hasta en la ciencia en la Universidad Nacional. Entonces, no son personas que tienen el carácter, me refiero, el rigor científico para estar en esto. No son personas de investigación de estos temas. La junta que hicieron fue nada más darle nombre a una junta de café y galletas para golpetear políticamente. No tiene otra. El rigor más científico que puedan tener estos personajes es que se pudieron haber puesto bata en el momento en que estaban platicando. Fuera de eso, no tiene ningún rigor científico, ni siquiera esa reunión de estos personajes. Me molesta porque es un golpeteo barato, incluso de personajes, por ejemplo, el estúpido, lo tengo que decir tal cual, y cobarde, porque le faltan muchos argumentos aparte de sesos a este López Dóriga. Es decir, ¿qué tiene que decir al respecto? Aquí es Hugo López-Gatell, y le respondería muy fácilmente, López Dóriga, un favor muy grande, y a mucha gente de la oposición, no es mi problema que su ignorancia en el tema los lleve a tasar a la gente. No tasen a la gente con su ignorancia. No conocen, pregunten. Eso es parte de investigar. Eso es parte de conocer. Pero no asuman que un grupo de golpeadores, un grupo de petardos están buscando exactamente en estos momentos políticos hablar de este tema cuando la OMS ha dejado claro en el momento que era cómo se trabajó en este país y hasta la felicitación que se dio en México por el trabajo arduo que se hizo, incluso la crítica de cómo Estados Unidos cooptó las vacunas, pese a que ya había hecho contrato con ellas, incluso con México, ¿eh? Hubo crítica al respecto también de la OMS en esa situación. No lo conocen, no es nuestro problema. Ábranse a esa parte, pero no abran la mente a un grupo de idiotas que solamente buscan golpetear política. Porque esto es necrofilia. Y la necrofilia no la trabaja un científico. Y les voy a decir por qué. Porque un científico del área de salud, su vida va primero, antes que la de los demás. Y si no, a las pruebas me remito. El propio doctor Lira lo acaba de decir. Entonces, perdónenme, estas son chingaderas y lo tenía que decir de esa manera. Gracias.
Bueno, sí, le podemos poner muchos adjetivos, pero bueno, yo creo que no es el tema, este, porque al final de cuentas yo siempre me he dirigido con respeto, respeto sus comentarios, pero no los comparto de ninguno de los 17 que forman parte de este documento, porque como tú bien dices, pues deja mucho que desear su actuar, ¿no? Y lo bueno, pues que ya, como dice el presidente, fuera máscaras, ¿no? Ya abiertamente pues, salen a los medios a decir, voten por una candidata de una fuerza de oposición, pero lo que sí no se vale y es completamente reprobable con palabras correctas e incorrectas también, es que vengan a hacer esta apología de Ese es la el muerte con ganas de ganarse unos votos. Digamos que las campañas electorales es una campaña donde se tiene que debatir con base en argumentos y argumentos veraces y no con base en mentiras. Digámosle, démosle el beneficio que se debata con mentiras, está bien, vale, estamos en tiempos electorales en un país que está con una democracia en ciernes, pero lo que sí no se vale y es completamente reprobable, independientemente que sea científico, no científico, cualquier persona, es que vengas a hacer una apología desde la comodidad de tu escritorio y desde la comodidad de los medios tradicionales. ¿Para qué? Para apelar al sentimiento de las personas. Y el documento también tiene una parte de narrativa hasta ciertamente, digo yo, medio literaria, sentimental. Y les voy a leer de textual lo que dice eh, una parte del documento. Dice, abro comillas, se proyecta la sombra de una catástrofe humana, sanitaria, social, educativa, económica. Bueno, ya prácticamente el país está devastado. Pero esa situación de que le ponen el dramatismo hasta literario para apelar al sentimiento de las personas y decir, sí, voy a decir una palabra, me voy a disculpar, sí, qué ojete gobierno, nos mató, no nos cuidó, y otra parte muy importante también que es completamente reprobable del documento, es que ellos digan, y abro también comillas y lo leo textual, la austeridad aplicada sin matiz alguno se convirtió en un factor que determinó la insuficiencia y debilidad de la respuesta a la pandemia en México. A ver. O sea que también apelan a que no hubo presupuesto y por eso se murió la gente. Es que eso es completamente falso. Como dicen los abogados, falso de toda falsedad. Así Vamos es. a refutarlo con cifras. Y son cifras del CIEP, que es un organismo muy, muy ligado a la derecha de México. Hay una gráfica que la pueden buscar en la página del CIEP, donde viene cómo creció el porcentaje en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, que así le gusta manejar a la derecha, pues bueno, démosle esas cifras. Recibimos en el 2018 2.4 del PIB para salud. Cuando fue la pandemia, en el 2020, se dio una cantidad de recursos enormes, llegando a 2.8 del PIB, cosa que no se ha llegado nunca en este país para atender la pandemia. Más de 70,000 millones de pesos se inyectaron para que tuviéramos ventiladores, medicamentos, equipos de protección, se contrataron más de 70,000 médicos y enfermeras y personal de salud para atender esta debacle por el sistema que nos dejaron, un sistema estructuralmente devastado, colapsado, y aún así vengan a decir ahora en este panfleto que debido a la austeridad presupuestal tuvimos este número de muertes. Eso, discúlpeme por no tener 10 de mayo, la verdad eso no se vale, porque como digo, están apelando al sentimiento para las urnas, para cuando esté uno en la soledad de la cajita donde vamos a votar, y que alguien que desafortunadamente haya tenido un familiar que haya fallecido por esto diga, sí, esos ojetes del gobierno no dieron el dinero, por eso se murió un familiar, pues ahora voto por la derecha. Eso no se vale, eso realmente es deleznable, eso es golpes bajos, eso realmente es reprobable en todos los sentidos, democráticos, no democráticos, de personas, de investigadores, de científicos, científicos, eso no se vale. Y sobre todo que nos vengan a insultar, como dije en otros programas, a los que estuvimos en primera línea, a los que salvamos más de 6 millones de mexicanos que tuvimos ahí y que regresaron a sus hogares para ver a sus familiares, a sus hijos, hermanos, amigos, y eso no les valga y más bien se vayan por la parte de los muertos o de los fallecidos, eso realmente yo lo diré y lo seguiré diciendo con insistencia, no se vale,
es deleznable, es reprobable, no es moral, no es ético, con aras de ganar unos cuantos votos, eso no se hace. Debatamos otros temas, pero debatamos como lo hemos hecho en otros foros, con conocimiento, pero no haciendo apología de la muerte, que es lo que más molesta en esos momentos, sobre todo a los que vivimos el día a día, y no, con todo respeto para Antonio Lascano, que es una persona ya octogenaria, que lo más seguro es que estaba en su camita durmiendo en la pandemia y viendo cómo criticaba, o al doctor Julio Frendes de Miami criticando, o a Julia Carabas criticando desde la comodidad de su casa resguardados, cuando muchos estábamos ahí partiéndonos la M para que sacáramos estos casi 7 millones de mexicanos que regresaron a sus hogares, para que hoy vengan a decirnos en un informe panfletero electoral que actuamos de manera negligente, que porque no hubo presupuesto, no hubo dinero. Eso realmente no se vale. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y si me permite, doctor, hablando y abonando a esto, tenemos que recordarle a la gente, al público que nos ve, que nos escucha, y no solamente del lado de que están del lado de la Cuarta Transformación, se tiene que hacer un análisis, se tiene que mandar el mensaje también para la gente que le va al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano y otros partidos. Hay que recordar que llega Andrés Manuel López Obrador, y lo que hizo la oposición desde un inicio fue apostarle a los fracasos que tuviera el gobierno, al golpeteo político. Y hay que ser meticulosos. Pasó. Es más, todavía antes de que llegara Andrés Manuel, quisieron agarrar la tragedia y lo que ocurrió en el sismo del 17. Pasó lo de la línea 12, que hoy se cumplen 3 años, por cierto. Han querido lucrar con la necropolítica, con el tema Repsamen, con lo que pasó en Guerrero, con el huracán Otis. Y así le vamos abonando, llegando a lo de la pandemia. Se han colgado de la tragedia, se han colgado del dolor, del sufrimiento de las demás personas, para tratar de darle la vuelta y ganarle a este gobierno. No tienen argumentos, no tienen propuesta, saben que tienen la cola larguísima. Durante décadas, la docena trágica del PAN, cuando gobernó Fox y Calderón, y no se diga los más de 80 años que gobernó el PRI, de represión, de autoritarismo, de corrupción, y un largo etcétera. Le han apostado estos miserables políticos o necropolíticos de la oposición al lawfare, al golpe de Estado blando, al golpeteo político constante. ¿Y saben qué? Hay paleros, los medios de comunicación, los medios de desinformación, las noticias falsas, el cómo utilizan el cómo utilizan a youtubers, el cómo utilizan a influencers para generar una narrativa y el bombardeo mediático. A mí me da tristeza ir a una fonda, ir a un restaurante, ir a algún lugar y estar viendo que ven Imagen, que ven TV Azteca, que ven Televisa, que ven esos medios que todo el día, lo que pasó con lo que quisieron inventar apenas con esa fosa clandestina o crematorio clandestino que supuestamente era, y resulta pues que nada que ver. Le apuestan a la tragedia, le apuestan al cataclismo, y entre peor le vaya al gobierno, ellos contentos, ellos felices, porque lo recalcan y lo sueltan. El tema de la pandemia, usted tiene toda la boca llena y atascada de razón, doctor. Se debería de valorar lo que se hizo bien y las vidas que se salvaron, pero no, para la oposición es resaltar, sea uno, sean 1,000, sean 100,000, sea 1,000,000. Lo resaltan, lo recalcan, porque piensan que así van a ganar. También es parte de su desesperación política, porque no levantan, doctor. No sé usted cómo lo ve. No, claro, y yo voy a coincidir con lo que dices, haciendo un comentario de Patricia Flores, que nos escribe en el chat y que menciona, Pati, gracias por tus comentarios, que la derecha no tiene sentimientos, no reconocen la palabra amor. Lo comparto completamente. No voy a generalizar toda la derecha, la mayoría de la derecha no conoce la palabra amor, porque lo que los guía es el dinero.
y al final de cuentas el dinero, también como el comentario que hace Dolores Salas, lucró mucho la parte de la medicina privada durante la pandemia. Otro de los resultados que dicen ahí en este panfleto electorero, que es un insulto para médicos, camilleros, enfermeras, administrativos, trabajadores sociales, mismos familiares que estuvimos ahí día y noche, ese panfleto dice que durante la pandemia hace una mención muy pequeñita de que se encontró el sistema pues medio mal porque así veníamos arrastrándolo, pero no le da de lleno. No dice que nos dejaron un sistema sin hospitales, sin médicos, sin medicamentos, arruinado por el modelo económico neoliberal que se venía perpetuando durante muchas décadas. Pero eso no lo reconocen, pero lo que sí reconocen es que se actuó de manera negligente, que se centralizó, que el presidente, que Hugo López, que la doctora Sheinbaum, bla, bla, bla. Entonces, y lo que no reconocen es que los privados se hicieron multimillonarios. O sea, yo siempre les he puesto el ejemplo de que dinero sí hubo, lo que no había eran los recursos para atender la pandemia, porque fue una situación global, mundial. Yo les he dicho en ese programa otra vez, les recuerdo, nosotros como Instituto Mexicano del Seguro Social siempre compramos mascarillas de las 3M, la más cara, porque tenemos laboratorios donde se manejan sustancias peligrosas y siempre se ha comprado. Antes de la pandemia se compraba, y me acuerdo muy bien, yo veía todo eso en 52 pesos una mascarilla. Cuando se vino la pandemia, las estuvimos comprando en casi 600 pesos la mascarilla 3M. O sea, dinero sí había, es mentira de que porque había austeridad no les compramos a nuestros médicos. Se compró lo que hubo y a veces escaseaba porque en el mundo no había. Yo tuve que ir incluso a Baja California, donde está una planta productora de 3M, y ahí junto con el gobernador Bonilla les metimos de que no sacaban nada de mascarillas fuera de México, que tenían que darlos para el mercado local. Era una empresa transnacional de Estados Unidos. Entonces se tuvo que hacer muchas de esas cosas, cosas que no reconoce este panfleto, digo, con fines electoreros. Y por supuesto, también dice el documento que en la Ciudad de México y el IMSS tuvo una mortandad, pero de la más escalofriante cuando lo comparan con los privados. ¿Pero por qué pasaba eso? Pues porque efectivamente, si tú no tenías por los 500,000 pesos o 300,000 pesos de entrada para que te fueras a un hospital privado, no te dejaban entrar porque se ven que eran cuentas multimillonarias y los pocos que alcanzaban a entrar y que se endeudaban o que venían todo, ya no tenían para pagarlo, el seguro de gastos médicos se acabó, terminaban en el Seguro Social. Yo hice miles de gestiones para recibir en los hospitales de alta especialidad, pequeños, grandes, a estos pacientes porque ya no tenían dinero. Porque al final de cuentas se vio en la pandemia el lucro del dolor humano a través del dinero. Tenías dinero para pagar, entras. No tienes dinero, pues vete a la al sistema público. Y ahí repito, ahí se hizo un sistema que no distinguió a nadie. Tuvieras o no tuvieras seguridad social, se recibía al paciente. Se hizo una colaboración muy estrecha con el Centro de Regulación de Urgencias Médicas para ver en qué hospital había una cama y si fallaba, porque pues teníamos poca capacidad hospitalaria, porque así nos dejó los gobiernos prianistas, y ahora vengan a decirme que entonces que eso no jugó un papel importante. Lo que jugó un papel importante es la mala gestión del gobierno, eso sí es no tener abuela. Y regresando al tema que nos decía Patricia Flores de que no tienen corazón, a mí me da mucho gusto que, por ejemplo, en la unidad que abrimos ahí en lo que está la ciudad deportiva, la unidad temporal donde está el Foro Sol, hicimos un mega super hospital de primer nivel con terapia intensiva, y los médicos y enfermeras de salud se la rifaron e hicieron una cosa que a mí me lleva mucho orgullo, porque sí tenemos corazón los de izquierda, porque está del lado izquierdo. Ellos pusieron una campanita y cada que se daba de alta un paciente, de manera amorosa, el paciente iba en su silla de ruedas y tocaba la campanita de que había salvado la vida. Y por esa campanita que está guardada en un lugar muy especial, pasaron cientos de miles de personas que salvaron su vida, porque efectivamente sí teníamos corazón y lo veíamos como lo que eran. Y falso, de toda falsedad, que el 95% de los fallecimientos fallecieron solos. Eso la verdad a mí me molesta mucho, porque no tener madre y decir que los dejábamos morir como si fueran animales. Por Dios, eso no se puede decir desde la comodidad de un escritorio. Yo los hubiera querido ver como muchos de mis compañeros que fallecieron, y que me pesa mucho porque los traje cuando los tenía resguardados por edad y los tuve que traer a pesar de que no quería, porque no tenía fuerza de trabajo, y fallecieron. Y en memoria de ellos, de muchos que fallecieron, médicos, enfermeras,
no porque no les hayamos dado el material necesario, porque no había vacunas, la variante Omicron era súper letal y les dábamos pues lo que teníamos al alcance y sacamos la pandemia con ellos, y mi reconocimiento es por los que están y por los que no están y por los que me ayudaron a mí como a muchas autoridades, incluidos el secretario, el presidente, todas las autoridades que nos daban los lineamientos y nosotros íbamos y los aplicamos en los hospitales. Como les digo, la reconversión fue una reconversión histórica. En el caso que yo soy cirujano ortopedista, tuve que reconvertir todo un hospital de traumatología ahí en Magdalena de las Salinas, a pesar de que los médicos no querían, pues nosotros que sabemos de vías respiratorias, pero aún así le entramos y dimos atención y la dimos dentro de los parámetros que estaban en una situación completamente fuera de lo normal, inusual. Y esto cambió cuando vinieron las vacunas, cosa que también me molesta mucho, que digan que las vacunas fueron usadas de manera política por el gobierno del presidente. Eso, la verdad, híjole, me molesta mucho, porque las vacunas se dieron, fuimos el primer país que tuvo vacunas suficientes en cantidad de lo que nos vendían. O sea, dice el panfleto, no se tuvieron las vacunas suficientes. Dios mío, pues cuántas querías, si tuvimos, las trajimos las que teníamos, las que podíamos, a diferencia de otros países que no tenían ni una vacuna. Fuimos los primeros en conseguir vacunas, se aplicaron con los estándares que marcaba la Organización Mundial de la Salud, y ahora vienen a decir en este panfleto que sí hizo un uso político de las vacunas. La verdad, eso es completamente deleznable. Hasta aquí mi comentario, porque ya me estoy calentando. No, y ahorita se va a calentar más, doctor. Quiero preguntarle 3 cosas. La primera, si le puede responder al gran Jorge Espejel, que dice: Claudia repartió medicamentos para los piojos para el COVID. Primera. Segunda, si ahorita Dios no lo quiera y tocamos madera, ahorita usted puede decir que por todo lo que ha hecho el gobierno federal, con estos avances a marchas forzadas que usted encabezó, doctor Lira, si ahorita Dios no lo quiera, pasara una pandemia como la que pasamos, ahorita estaríamos mejor preparados. Y 2, con base a lo que pasó con la pandemia, ya tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, porque la Cuarta Transformación va a durar muchos años más, ya también se están preparando, porque también en el mundo se habla de que podría en cualquier momento, y hay que estar preparados para una segunda pandemia. Le quiero preguntar, bueno, obviamente lo que dice acá el gran especialista, el doctor Jorge Espejel, que dice que entregaron medicamentos para los piojos, y bueno, lo demás, pues si me lo puede contestar, yo ahorita voy contigo, que perdón que te haya brincado, es que dije de una vez. Sí, ese es otro gran mito que están utilizando, y de hecho lo utilizó la candidata Xóchitl en el primer debate, donde de manera también dolosa dice: Claudia, le diste medicamentos para los piojos y experimentaste con ellos. No, no fue así. Yo estuve en esas partes tan álgidas y les puedo hacer un anecdotario de cómo fue eso de la ivermectina. Recordemos que esta pandemia nos agarró a todos, a todo el mundo, no solamente a México, digamos, con las manos en la puerta y comiendo otras moscas en otro lado. Cuando llega a México y empezamos a ver que había mucha mortalidad, los pacientes se nos complicaban, se morían, y no teníamos nada que darles, porque en ese momento la ciencia médica no alcanzaba a tener el conocimiento tan rápido, porque era un virus completamente nuevo, no teníamos ninguna experiencia. Entonces, ahí lo que se aplicó es un principio que se aplica en salud pública, que se llama el principio de precaución, que ya lo escribí en alguno de mis artículos, lo pueden buscar ahí en mis redes sociales. El principio de precaución es un principio que utiliza la salud pública como otras áreas de la ciencia, en donde dice que en situaciones completamente extremas de guerra, una pandemia donde prácticamente se está muriendo la gente, puedes utilizar algunas acciones, aunque todavía la evidencia científica no esté completamente sólida y robusta. Y ese fue el caso de la ivermectina. Falso de que en ese momento no se tenía evidencia, se tenía una evidencia publicada en un artículo importante donde se había investigado que la ivermectina, al menos en vitro, en laboratorio y en algunos animales, sí inhibía la replicación del virus. Y en ese momento se comenzaron a hacer algunos estudios ya en pacientes, pero la ciencia pues tarda un rato para hacer eso, y cuando estamos viendo que se nos mueren los pacientes, aplicas el principio de precaución, de no hacer nada a hacer algo, pues haces algo. Y lo que hicimos fue hacer algo, aplicarles la ivermectina en los famosos kits que llevan su paracetamol, su alcohol gel, etcétera. Pero sobre todo basados en la seguridad del medicamento.
Sí es un medicamento que se utiliza como antiparasitario para parasitosis intestinales y de manera secundaria se utiliza para algunas parasitosis de la piel como la escabiasis o los piojos, pero no es su principal función. Para eso está el Herclin, otras cosas más efectivas. Pero finalmente se utilizó porque sí se tenía un perfil de seguridad muy alto. Las dosis que se utilizaron en los kits fueron de 6 miligramos, cuando el tope de dosis, digamos, tóxica, la ivermectina, son 120 miligramos. O sea, para llegar de 6 a 120 era un mundo. Entonces, basados en la seguridad del medicamento que estaba aprobado por la FDA como un medicamento seguro para parásitos y que ya había cierta evidencia publicada, pero que no era robusta, se decidió hacer esa intervención bajo el principio de precaución, que es un principio académico, científico en salud pública. La ciencia va avanzando. Conforme se fueron dando las etapas de la pandemia, llegaron las vacunas y eso fue un parteaguas de tratamiento. En ese momento se dejaron de dar esta ivermectina. Y como fue avanzando la ciencia, sí hay que reconocerlo, hoy en día hay mucha investigación científica en donde la ivermectina se ha demostrado que no tiene ningún efecto clínico sobre los pacientes que tienen COVID. Pero eso se sabe ahorita, en el 2024. En el 2020 no se sabía nada. Por eso es que se tuvo que aplicar este principio, no con el afán de hacer un experimento y utilizarlos como conejillos de India, sino porque era eso o no darles nada. Y de eso a nada, el Comité de Salud, que en ese momento estaba integrado por muchas personas, no por una persona, decidió que se podía hacer eso. Hubo sus divergencias, lo pueden encontrar, el mismo Hugo López-Gatell no estuvo de acuerdo, pero el Comité de Salud no era el doctor Hugo López-Gatell, era un conjunto colegiado de expertos donde efectivamente se toman las decisiones colegiadas, aunque un personaje no estuviera de acuerdo, si las demás personalidades estaban de acuerdo, que no solamente incluía científicos, sino por supuesto la jefa de gobierno o el comité de salud en los estados, pues se hacía, ¿no? Porque a final de cuentas, como te digo, Rafa y auditorio, era una situación completamente inédita. Y no quiero dejar pasar también una anécdota muy importante, porque yo sí viví la pandemia, yo no estuve sentado en el escritorio, de cómo el sistema privado que nos dejó los gobiernos anteriores, híjole, lucraron como no tienen una idea. Cuando recibimos el gobierno, recibimos varios hospitales en una cosa que se llama asociación público-privada. ¿Qué es esto? Que un privado, un externo, pone toda la infraestructura hospitalaria, el edificio, equipamiento, etcétera, y el gobierno solamente pone el personal médico y enfermería, porque tanto policía, o sea, vigilancia, laboratorio, todos los sistemas que están alrededor del hospital los pone el privado y le tenemos que pagar como una renta mensual, que ya lo dijo el presidente en muchas mañaneras, ya estamos repitiendo eso. Cuando llegamos había que no teníamos ventiladores, que estábamos consiguiendo hasta debajo de las piedras, que abusaron mucho los proveedores, los vendieron súper carísimos, y repito, no fue una falta de dinero como dicen, el dinero había porque se inyectó mucho dinero, porque era una estación de salvar la vida de los mexicanos. Como no teníamos ventiladores en ningún lado, yo fui a visitar un hospital en asociación público-privada que teníamos en Bahía de Banderas, porque el equipamiento no era de nosotros, era del hospital del privado, que lo tenía. Y cuando fui a visitar a ver cómo organizábamos para tener pacientes, me metí en una bodega y ¿qué creen? 50 ventiladores, ahí No formaditos. manches, qué poca 50 madre. ventiladores, compañeros. Le dije al dueño del hospital, no es un hospital del gobierno, oye, esos ventiladores no, pues son míos. Oye, pero yo estoy sufriendo de ventiladores en todo el país y no tienes. No, pero es que estos son para el hospital y me pagan la renta y yo no se los presto. A esos grados llegamos, que si no les pagábamos la renta de los equipos, ellos no nos iban a prestar. Obviamente, pues, el doctor Lira no sabecito les dijo hasta lo que no, y los tuvimos que sacar y con mi equipo los empezamos a distribuir en los lugares donde teníamos falta de ventiladores. Eso es una muestra clara de la vida real de que la medicina cuando se privatiza, cuando se subroga, no ve por el paciente, ve por sus intereses económicos y eso se tiene que acabar. Si se está acabando, se ha detenido y eso tenemos que seguir mejorando para que no se siga subrogando como lo pretende hacer la candidata Claudia Sheinbaum con la tarjeta rosa de que si no tienen los gobiernos, los hospitales, pues te vete a un privado. Eso es malísimo, eso ya está más que demostrado de experiencia propia en México como en el mundo, que la subrogación del sistema público al privado tiene los peores resultados en salud y para muestra el botón que les estoy poniendo de esa anécdota de los famosos ventiladores de los hospitales en asociación público-privada que no nos los querían dar porque si no, no les íbamos a pagar la renta del ventilador. Está cañón, ¿eh? Qué miserables. Quique, no sé si vas a preguntarle algo al doctor Lira.
Tu micro. A favor de lo que dice el doctor Lira y que todo este tipo de situaciones, a mí me indignó mucho este grupo de personajes y qué bueno que habló sobre esto, doctor Lira. Por cierto, en el primer debate, cuando la candidata Xóchitl Gálvez tocó en salud cada una de las tonterías, más tardó Xóchitl Gálvez en intentar pronunciarlo que el doctor Lira en Twitter estaba sacando cada una de las respuestas de las mentiras que estaba diciendo Xóchitl Gálvez. Ustedes pueden buscar ese día y está en el tweet en el perfil del doctor Lira respuesta a cada uno de los temas en donde ella se desvió. Y hay una explicación, pero perfectamente desarrollada para que ustedes la puedan entender. Por eso seguir al doctor Lira, e insistimos, es importante para que ustedes estén informados, porque no es de que se los diga yo, se los diga Rafa, no, se los dice un experto, ¿ok? No nos crean, cuando les decimos algo, lo sabemos por el doctor Lira. Cuando conocemos una información, pero qué mejor que el experto se los comente. Entonces, solamente de este grupo, a mí me molesta mucho y me calienta por una situación, porque alguien que se diga ser científico, o como luego algunos de ellos se quieren vender, no vende su ética. Para ser científico tienes una ética, para tener una profesión tienes una ética, y esa no se vende, y más en la salud. Entonces, que salgan Lascano. Ahorita le mandaba a Rafa cuánto gana Lascano al mes. Es casi 155,000 pesos al mes de ser profesor emérito para que salga con esto. Eso, hablar sin fundamento, apoyando una situación política, le está pagando el dinero al pueblo de México, ¿eh? Eso es lo que me molesta. Eso es lo que me indigna, que gente como Lascano, hay muchos haciendo eso. Poco responsables de lo que se llama el pago que hace el pueblo de México. Miren, yo termino con algo. A mis alumnos, cuando entran a estudiar a la UNAM, al Poli, o a cualquier pública, por lo general me tocan muchos chicos en UNAM y Poli, les digo, muchachos, dice nacional, ¿eh? Dice nacional. Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional. O sea, el pueblo trabajó y está dando un dinero porque buscan el mejor camino para ustedes para sacar adelante a este país. Y que lo tengan presente. Y eso es importantísimo, es nacional. Ustedes representan, exacto, Perseo, eso que pusiste. La ciencia debe estar al servicio de la humanidad, en toda la ciencia. Para eso está. Y eso es lo que decía el doctor Lira. No es lo mismo estar sentado en el escritorio del doctor Lascano a estar marcado en la cara, quemado de la cara con los cubrebocas y estar trabajando 48 horas, a veces descansando 6 y volver a trabajar otras 48. Para quien nos tocó verlo y vivirlo, los que ponen ese tipo de cosas es gente que ni siquiera tiene madre para decir ese tipo de estupideces. A mí me calienta mucho porque uno lo vivió. A mí, a ver si que no me lo cuentan, a mí me tocó ver a gente como el doctor Lira, en donde se sentaban y es el impacto, la presión, estar 8, 12 horas sin tomar agua, sin comer porque no había recurso, a veces 24 horas, 12 horas sin ir al baño, aguantarse más tiempo sin ir al baño. No saben lo que es eso. Antes de abrir la boca, hay que irse a comprar, con el doctor Simi, unas capsulitas que se llaman Have Mother, tengan madre, antes de decir eso. Perdón. Sí, no te enojes, porque como bien comenta alguien por ahí que ya nos están aquí troleando con la bilis, no, coraje de la derecha, le van a salir unas piedras en la vesícula y luego les duele mucho y hay que operarlos. Creo que tuve hace rato un dislike como la candidata Xóchitl Gálvez. Parece que dije que la tarjeta rosa es de la doctora Cleo Sheinbaum. Es de la candidata Xóchitl Gálvez. Corrijo, pero bueno, ya se me está pegando un poco por estar viendo a la candidata. Ojalá y que no se me pegue más. Quiero hacer un comentario también que hace Mercedes Torres muy, que me gustó mucho. Saludos, Mercedes, que pone que ni escribir saben. Es que es cierto, yo analicé el informe de detalle y ni escribir saben, discúlpenme. O sea, tiene errores de ortografía y repiten frases de copy-paste que dicen no puede ser posible que un documento ya lo saquen así con copy-paste y tengan los mismos errores y el mismo párrafo lo repitan dos veces con los mismos errores de ortografía. Por Dios, señores. O sea, no lo quise decir, pero ya que lo pones, Mercedes, de que ni escribir saben, la verdad, ni escribir saben. Su documento tiene errores de ortografía que yo, la verdad, desde la secundaria los reprobaría.
más allá de lo que les digo, que no pasa ningún rigor científico de alguien que haga ciencia y publique papers científicos, pues, por supuesto que a las primeras hojas se lo regresas al alumno y repíteme todo el trabajo, la verdad, no vale la pena. Pero bueno, en esas estamos. Es que son bien X como su candidata. X Y bueno, y Galvez. aprovechando que estamos en la etapa ya para terminar un poco de las anécdotas, porque tengo cientos de anécdotas, pero yo sí quiero compartirlos con ustedes, amigos todos de HQK, Notirráfaga y Cafeína Activa. De algo que sí me marcó, porque y regreso a que la derecha no tiene corazón y sentimientos, ni ese empuje de solidaridad hacia el más necesitado. Yo lo viví con esta anécdota que os voy a contar también de la pandemia. El hospital más grande, el regional 1 de Cuernavaca, el más grande que tenemos en Morelos, porque yo visité todos, no me pueden decir que no, porque estaba al frente de mi gente. Una persona no puede estar en el escritorio en temas tan difíciles como tienes a tu gente ahí partiéndose la M y tú desde ahí dirigiendo, pues no tienes que dirigir como en las guerras al frente de tu batallón. Y me acuerdo que entré a la unidad de terapia intensiva de ese hospital de Cuernavaca para ver pues, qué necesitaba la gente. Y cuando veo a lo lejos hay dos enfermeras que tienen todo mi reconocimiento, las enfermeras como todo el equipo de salud que participó conmigo, las vi envueltas en unas bolsas verdes de las que usamos en el Seguro Social para la basura, de cuello hasta abajo. Y dije, no puede ser posible esto, a ver qué está pasando. Dije, vengan chicas, ya me presenté con ellas. Dije, pero ¿por qué se ponen estas bolsas de basura? Dice, mire doctor, nosotros no nos rajamos, lo digo literal, no nos rajamos, vemos por los pacientes, si nos va a cargar, nos carga, pero no nos vamos a dejar morir solos. Por eso repito, que digan que dejamos morir 95% de los pacientes solos, no tienen madre. Me dijeron, no nos vamos a dejar morir. Mire, las batas que nos están dando se les pasa el agua, pero no por eso no vamos a trabajar, nos ponemos estas bolsas y con eso trabajamos. O sea, eso es tener corazón, tener alma para trabajar, tener una visión del prójimo, amor al que sufre, defender su trabajo en épocas complicadas. Y por supuesto, no era cuestión de que les diéramos equipo de mala calidad, como dice el informe, que también lo dice. Les dieron equipos de mala calidad. A ver, es lo que había, no había más, no teníamos más cosas que hacer, que darles. Comprábamos lo que había en el mercado porque fue una debacle mundial de insumos médicos donde los países más grandes se llevaban todo y nos dejaban a los países menos desarrollados pues, lo que quedaba. Y pues eso se tenía que comprar. Pero ahí vemos el valor, el coraje, el amor al prójimo que tiene el profesional de salud, que independientemente de que se critique o les quieran hacer un reconocimiento en el documento, donde también dicen en reconocimiento a las 4,000 y tantas muertes de personas de salud por la negligencia del gobierno. No, eso no es cierto, eso lo están haciendo básicamente para atacar el sentimiento. Y otra parte muy importante del informe que es completamente reprobable es que según ellos dicen que hicieron un análisis de focus group o análisis grupales con médicos y personas de salud que estuvo en la primera línea de la trinchera. Pero casualmente dicen, pero esos datos los anonimizamos, así dice. Pues que el término que está medio raro dice que es hacerlos anónimos. O sea, sí, encuesté a médicos y enfermeras, pero no te voy a decir quiénes son. Eso discúlpame, Cincia, ¿qué es eso? O sea, si investigase aquí en las bases de datos, está el nombre y apellido, y puedes decir, me dio su opinión, y por eso yo llego a esta conclusión. Entonces son datos completamente sesgados, con bases de datos escondidas, que las pusieron como anónimos por defender su privacidad. Pero bueno, eso es otra parte también que es muy deleznable en el documento que estamos comentando. Es que me dijo la prima de un amigo de la hermana de mi sobrina que vive en Islandia, ¿no? Por cierto. No le compraron el equipo y que por eso se murió su hermana, ¿no? Bueno, pues eso no es ciencia, eso es el chat de la tía, eso es un chisme de vecindario. Está como Beatriz Pajés, ¿no? Cuando decía, López Obrador está haciendo un megafraude para ganar las elecciones, se está trayendo a todos los centroamericanos y les está dando credenciales de elector. 3 doritos después sale el INE, no se le pueden dar credenciales de elector a personas que no viven en México, ¡pum!, se acabó. Pero me dijeron, yo por ahí me dicen, oye, eso no tiene rigor periodístico, no tiene rigor ético, no tiene rigor de decir, a ver, ¿cuál es tu fuente? Dices que se llevó el especialista, doctor, dijo esto. Ah, no, es que no lo dicen
no dan nombre, no solamente porque se lo inventan, sino porque también salen con la muletilla, doctor, es que no nos dicen los nombres, porque como el gobierno es un gobierno represor, autoritario, si dicen algo o hablan mal de López, los corren. Porque esa también fue una de las narrativas, doctor, ¿eh? Sí, por supuesto, sí. Y también voy a aprovechar para hacer el comentario, porque viene en el documento, de que México tuvo el mayor número de muertes del mundo y bla, 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 bla. O sea, completamente falso. Recordemos, y hago aquí el comentario para Irma, que nos escribe amablemente desde Estados Unidos, donde dice que en Estados Unidos ya lo vivió, murieron más gente que en México, sí. México tuvo una mortalidad muy alta, sí, porque somos 130 millones de mexicanos, pero no fuimos la más alta. Me preguntaba en otro programa, ¿cuáles son en la mañana con Fernanda Tapia? ¿Cómo estuvo, si lo comparamos con otros países, de acuerdo a las cifras serias, no cifras inventadas? En México sí fue muy alta la mortalidad, pero no fue la más alta como lo quieren hacer ver ellos. Por ejemplo, Estados Unidos, por el comentario de Irma, tuvo una mortalidad espantosa, muchísimo más que México. Y eso que es un país de primer mundo con los recursos infinitos, pero con un sistema de salud de los peores del mundo. Rusia, no van a decir que Rusia no es una potencia mundial, tuvo más mortalidad que México. Sobre todo la mortalidad, no en números absolutos, sino cuando lo tasamos por cada 100,000 habitantes. Pero puede decir, sí, pero Rusia tiene 10 veces más millones de mexicanos. Cuando hacemos una tasa, que es número de muertos por cada 100,000, vemos que Rusia tuvo más, Estados Unidos tuvo más, vamos a Latinoamérica, Brasil, Perú, Bolivia, tuvieron más que México. O sea, fue una situación, repito, global, mundial, pero no lo quieren reconocer la derecha. Pero digamos, vamos a México. Ese es un dato también muy interesante que no reconocen. Dicen, en México, la Ciudad de México, gobernada por Claudio Sheinbaum, tuvo el peor de los desarrollos y escenarios por la falta de capacidad, bla, 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 bla. Y por eso fue que tuvo una pérdida de vidas, de años de vida, pérdida de esperanza de vida mayor que el país, y la tasa de mortalidad fue la más grande. A ver, seamos serios. Vamos a las fuentes serias, como es la revista Lancet, que publicó hace apenas el 11 de marzo, lo pueden buscar, un documento cuyo anexo nada más tiene 600 hojas, el anexo. Lo leí todo, me senté con calma y saqué los datos porque vienen desagregados en México, cada estado de la República, una revista seria. Y les voy a decir, efectivamente, en México se perdieron a nivel nacional 4.7 años de esperanza de vida, digamos que la perdimos. Démosle el beneficio de que es correcto. Pero a ver, la media nacional fueron 4.7. ¿Qué estados fueron los que contribuyeron a esa media? Pues es un promedio. La Ciudad de México sí tuvo mayor esperanza de vida perdida, 9.1, pero ahí juegan muchos factores. La Ciudad de México no solamente es como tal la CDMX, es un área conurbada, y me consta que venían pacientes hasta de Puebla a atenderse a la Ciudad de México, venían de Morelos, venían de Hidalgo, el Estado de México. Por eso es que pues, la Ciudad de México se convirtió en la gran urbe de la pandemia. Pero vayamos a estados gobernados en ese momento por partidos que no eran de Morena. Digamos, Jalisco, que está gobernado por MC, 4.7 años de pérdida de vida, igual que la media nacional. Querétaro, que se ufana de tener un sistema de salud de los mejores del país, 5.4 años de esperanza de vida perdida, más que la media. Colima, que en su momento estaba gobernado por el PRI, 5 años de esperanza de vida perdidas, más arriba de la media. Nuevo León, 4.7, gobernado por el Bronco, arriba de la media. O sea que tampoco fue un tema nada más de la Ciudad de México. Si nos vamos a los estados de cualquier color partidista con datos científicos, también se perdieron muchas años de vida. Vamos a la tasa de mortalidad que les digo por cada 100,000 habitantes, para ir cerrando esto. La media fue en el 2021, en que se murieron 923 pacientes por cada 100,000 habitantes, o personas por cada 100,000 habitantes. Jalisco, gobernada por MC, tuvo 970 por cada 100,000, arriba de la media. Querétaro, gobernado por el PAN, 979 defunciones por cada 100,000 habitantes, arriba de la media. Guanajuato, 1,040, arriba de la media. Chihuahua, panista, 965. Colima, 1,050 por arriba de la media. Y efectivamente la Ciudad de México, 1,160, fue la que más tuvo. Pero nada más ven una partecita, no ven los estados que no les conviene porque en su momento estuvieron gobernados por gobiernos del PRIAN. Entonces, como ven todo esto, si lo vamos ya cerrando, pues el documento no es un documento científico, es un informe, para quitar el epíteto de panfleto, es un informe electorero que realmente insulta a las personas que tenemos conocimiento y sobre todo insulta a las personas que estuvimos día a día trabajando
para salvar los casi 7 millones de vidas de los mexicanos, y no hace ningún reconocimiento al personal de salud que falleció, al personal de enfermería que estuvo ahí conmigo y del Seguro Social, de todo el sector salud. No hace ningún reconocimiento al personal administrativo, a los camilleros, trabajadoras sociales, personal que estuvo con nosotros que no eran médicos, pero que estuvieron al pie del cañón apoyando en lo que necesitaba. No hace tampoco eco de la solidaridad que hubo de la población mexicana al llevarles aguas, refrescos, a los médicos, enfermeras que estaban ahí día y noche. Entonces, yo quiero nada más cerrar con esto para ya que sigan con el programa, de que yo les agradezco a todo el equipo de salud que estuvieron conmigo día a día, y repruebo completamente de manera tajante y enfática a las personas que hoy desde la comunidad del escritorio quieren venir a hacer apología de la pandemia con tal de ganar unos cuantos votos para favorecer a una candidata de un partido que está contendiendo de la manera opositora, específicamente de la candidata Xóchitl Gálvez, y esto pues no se vale, y esperemos que la gente lo replique, que la gente lo platique con sus familiares, amigos, para que no se dejen engañar y que reflexionen su voto. Aquí tampoco vengo a hacer proselitismo electoral, cada quien puede votar en la conciencia y en la libertad de la urna, porque nada más vamos a estar la urna y el lápiz, porque creo que ni los teléfonos van a dejar entrar. Pues ahí reflexionen su voto, y si creen que una opción es la que les conviene para este país, adelante. Y si ven que la opción que estamos nosotros apoyando es la correcta, pues también adelante. Sí, totalmente de acuerdo, doctor Lira, y como siempre, me da mucho gusto, placer de poder conversar con usted, de que esté aquí con Quique, con toda la familia chequequiana, para quitarnos las archirrecontra malditas dudas en un tema que es muy importante y que obviamente pues es parte de la infodemia que están haciendo algunos medios, algunos personajes en redes sociales, y pues lamentablemente también la oposición, que se están agarrando de narrativas completamente falsas, sesgadas, tergiversadas, y pues qué mejor que tener a un experto como el doctor Lira, y quien estuvo al pie del cañón dando su vida por salvar la vida de miles, de millones de mexicanos a nivel nacional, como usted, doctor Lira. Como siempre, mi apoyo, mi reconocimiento, mi solidaridad, y pues no hay más que decir que agradecerle que nos acompañe esta noche. Quique, un abrazo. No llores, Quique, no llores. No, pensativo, Quique. Sí, la verdad es que le voy a ser muy franco. Creo que a usted le pasó también a un servidor perder a compañeros que en esos tiempos estuvieron dando la lucha. Hubo enfermeros, enfermeras, gente de limpieza, hubo médicos, hubo mucha gente que perdió vida ahí, gente cercana a nosotros, y que, como usted bien lo dijo, gente que dijo, aquí no la vamos a rajar, aunque tengamos que estar con una, ahora sí que decía una vez, escuchaba en un stand-up alguien que decía, pues órale, con mi pedrita y mi calzoncito si es necesario, pero ahí le seguiré chingando. Y así estuvo el asunto, como para que vengan a hacer un panfleto de este estilo, y me indigna mucho, y por eso se acaba lo de Antonio Lascano. Es indignante alguien que se hace llamar científico, y lo digo de esa manera, y es personal, hacia el señor, que venda la posición que tiene, que es sagrada en cualquier institución pública, para venir a hacer un golpeteo político. Eso es algo que no tolero. Eso es algo que se me hace indigno, porque yo estudié en la Facultad de Química, conozco muchos compañeros que estando en esto no se han atrevido a hablar de estos temas por respeto, y por respeto a toda la gente que estuvo ahí metida en muchas formas, en muchas. Si la gente hubiera visto cómo se movían los hospitales, no estarían diciendo estas pendejadas. Perdón, pero a mí me indigna mucho porque pierde a mucha gente. Pues por ellos y por los que seguimos aquí, un abrazo y démosle para adelante, porque juntos sigamos haciendo historia. Un abrazo para todos y nos vemos en 15 días. Claro que sí, doctor Lira, gracias a usted por acompañarnos. Abrazote, que tenga excelente fin de semana para usted, para su familia. Un fuerte abrazote a la distancia, con mucho cariño y afecto. Cuídese mucho. Chao. Buenas noches.
que la verdad, pues sí es muy importante, Quique, esto, porque cómo han tergiversado, cómo han lucrado con la tragedia. La verdad, da asco. Y ahorita ya nos vamos a soltar más, porque por respeto al doctor Lira, a su trabajo, a todo lo que nos aporta en Achequeca, con toda la familia chequecana, el ver a 2, 3 trolls diciendo puras pendejadas, de verdad, qué poca madre que haya gente que se preste a estar en los pinches chats, a decir estupideces, sin tener la más mínima dignidad, cabrón. Pero bueno, qué triste que se vendan por unos pinches centavos para estar diciendo pendejadas en el chat. Y si la neta es una persona de carne y hueso que la neta esté con la narrativa de la derecha, pues con mucho respeto, qué triste y qué lamentable que les hagas el caldo gordo. Pero mira, ¿para qué están aquí? Váyanse con su Dios Pedro Ferriz, con su Dios Chumel Torres, que lo sigan engañando, que le sigan escupiendo a la cara a ustedes. En serio, váyanse para allá. ¿Qué chingados? Pues si dicen que somos chairos, ignorantes, adoctrinados, que no sé qué hacen aquí? O sea, piensan que porque vienen aquí a dejar su pinche comentario, ya vamos a votar por Xóchitl Gálvez. No mames, váyanse allá con Chumel Torres a ver qué chingados hacen, pero no vengan a decir aquí pendejadas si no tienen el pinche conocimiento, no saben ni qué puta. Pero bueno, perdón. Fíjate, hay muchos comentarios pendejos, pero si tanto te duele, ya no leas el chat. Pues si tanto, güey, si tantas pendejadas dices, mejor no entres. Al buen Jorge Hernández que anda por acá para darle sus 5 minutos. No vengas a poner pendejadas y a quererte lucir con comentarios del nivel que salen de las cosas por su ano. A ver, ¿quién anda ahí diciendo puras pendejadas? Estaba la Rosa, la que tiene apellido de albur. A ver, ya, el que le gusta dar el anillo, órale, a chingar a su madre, vámonos. Váyase a ver a Cayo de Hacha. ¿Quién más? El otro ya lo mandé a la chingada. Ah, qué bueno, ya, chingar a su madre. Aquí no vengan a decir pendejadas. Chingar a su madre. Váyanse allá con Chumel y allá que bésenle las pelotas si quieren a él, pero bueno. En fin, vamos a darle, mi estimado.